Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanficción. Cole Kiran no fue más que el comienzo de nuestra cruzada. Fue desde allí que supimos nuestro verdadero propósito en este mundo y desde allí que lanzamos nuestra santísima misión. Porque somos la luz en la oscuridad. Somos el faro de la verdad. Somos los ángeles de la muerte. Así lo dice nuestro varón de Brother. Este es el camino. Lorgar, líder de los portadores de la palabra, también conocido como el culto de Ramen, capítulo 12, matar el futuro. Muy bien, ¿cuántos orcos perdimos? Tenemos más, jefe. Naruto apartó la mirada de la placa de datos que tenía en la mano y parpadeó. Parpadeó con fuerza. Se frotó los ojos cansados con una mano y volvió a parpadear por si acaso. ¿De nuevo? Sí. El tuerto se paró frente a él en la tienda de mando, le dio un golpe en el pecho con el puño verde y le dedicó una sonrisa desdentada. Hay más. La cabeza del rubio se estrelló contra su escritorio con un ruido audible. Explicar. Habían establecido una especie de campamento rudimentario fuera de los límites de la ciudad, lo que quedaba de ellos, mientras despejaban Colchis de los últimos remanentes del caos, pero no esperaba que se quedaran allí mucho tiempo. Resistir era inútil, o eso decía el dicho. Él había sido fundamental para erradicar a los últimos rezagados que se escondían en el desierto. Aún así, se sintió un poco desconcertado por lo que acababan de decirle. Quería dormir. No parecía haber descanso para los cansados. Ciertamente no para él. Su segundo al mando emitió un sonido nada peculiar y se encogió de hombros, con los hombros anchos desgarrados bajo su armadura. No sé qué decirte. Tenemos mucho más de lo que teníamos antes. ¿Cómo? Naruto levantó la cabeza de golpe y extendió los brazos a los lados con un grito de irritación. Sé que perdimos a algunos al tomar Colchis. Ni siquiera yo pude arreglarlos a todos. Los orcos eran muy difíciles de matar, al parecer, incluso se les podía reimplantar la cabeza y los brazos hasta cierto punto, pero se les podía matar hasta cierto punto. Aún así, algunos cultistas consiguieron lanzallamas y también tuvieron suerte. Era inevitable. Si bien es cierto que dichos cultistas murieron gritando en una marea de muerte verde por sus problemas, su muerte fue dura y se llevaron a muchos con ellos. Es increíble lo que las herramientas adecuadas pueden hacer en manos de personas débiles. Perdimos unas, reconoció un ojo con un gesto sombrío, antes de iluminarse con la misma rapidez, pero tenemos más, así que todo bien, ¿no? Naruto se estremeció asesinamente. No. Debo matar. Jefe. Levantó su pluma de datos, lista para arrancarle el ojo que le quedaba al orco. Dilo una vez más sin dar explicaciones y te haré daño. Ahora, amo, un ojo necesita ese ojo. Thresh chasqueó la lengua al verla pasar, le arrancó el utensilio de escritura de los dedos antes de que pudiera apuñalarlo, se lo guardó en el pelo y siguió limpiando. Maldita doncella orca. Se le estaba volviendo condenadamente buena. La parte de predecirlo, no tanto la limpieza, aunque lo intentó, bendita su no tan pequeña alma orca. Por desgracia, no resolvió el problema en cuestión. ¿Alguien podría explicarme cómo podemos tener más orcos listos para la batalla tan rápido? ¿Ah, qué? Es muy sencillo. Pregunte lo que quiera, jefe. Thresh se dejó caer sobre su escritorio con un golpe sordo y cruzó una larga pierna verde sobre la otra, ofreciendo sin querer un tentador vistazo de sus largas piernas y gruesos muslos verdes. Que Dios bendiga los uniformes de sirvienta. Lo mejor jamás creado. ¡Ay! Concéntrate. Dirigió la mirada hacia el norte, y luego la elevó aún más cuando su mirada traicionera se posó en su pecho. Era una orca. Probablemente no trabajaba ni se sentía así. Thresh notó su atención, sonrió tímidamente, al menos eso no había cambiado. Inclinó la cabeza justo así y esperó sus preguntas. ¿Están creciendo en el suelo o algo así? Bueno, sí. Ceceó entre sus colmillos, emocionada, radiante como una loca. Propa, qué bonito es. Normalmente primero tienes a los garrapatos y a los demás pequeños, pero no esta vez. Gorky y Mork deben estar muy contentos. Malditas esporas orcas. Tenía que investigar ese problema, y pronto, si no, tendría un ejército de miles, si no decenas o más. Radiante, Thresh se lanzó entonces de cabeza a una rigurosa explicación de cómo los orcos estaban bien hechos. Al final, el rostro de Naruto palideció. Si bien entendía lo básico gracias a Isa y al emperador, esto fue un paso más allá. Seguido de 2. Luego 3. Uruk. Si las esporas de orcos simplemente generaran orcos casi completamente desarrollados ahora. Oh, eso estuvo mal.
Los orcos se fortalecían a medida que luchaban, y sí, ya les había dado buenas batallas, pero no esperaba recuperar sus efectivos tan rápido. Según sus cálculos, eran 150 cuando comenzaron su conquista de Colchis. 151, técnicamente, contando a la doncella en cuestión. Ahora, de alguna manera, tenían 300. Por Dios. ¿En qué se convertirían al final? Algo espectacular o aterrador, según de qué lado estuvieran. ¿Y eso sería tan malo? Pisofcone. Sorprendentemente, la entidad maligna de la disformidad así lo hizo. Fe. Ese bastardo debe estar en la cima después de la masacre. Negando con la cabeza, le dirigió a Tuerto una mirada severa. ¿Por qué no pudiste decir todo eso como ella? El orco más grande se encogió de hombros con poca elocuencia. No es mi culpa que sea más lista que yo, Thresh balbuceó. No soy listo. He estado leyendo algunos libros últimamente, Tuerto la regañó. ¿Sabes leer? Ella inclinó la cabeza. Sí. Eso no es orqui. Thresh hinchó las mejillas y se irritó ante la insinuación como solo un auténtico orco podía hacerlo. No. ¡No! Sí, Pruébalo, amigo. Te voy a romper la cabeza. ¿Qué tal eso para comprobarlo? Naruto dejó que ambos discutieran, perdido en sus propios pensamientos. Su número se había duplicado después de esta batalla. Podrían triplicarse la próxima vez, o, mejor dicho, cuadriplicarse. ¿Dónde estaría entonces? Aún quedaban más batallas por venir. Siempre habría más batallas, incluso si él no las iniciara. Así era la naturaleza de esta galaxia, mejor dicho, de este mismo universo. Alguien siempre estaba iniciando algo. Si no era uno de los tres, por ahora, entonces alguien más, en algún lugar, de alguna manera, de alguna forma. Ahora está empezando a darse cuenta de ello. Y con cada batalla, sus orcos inevitablemente crecerían en tamaño y número. Aún así, no era como si pudiera levantar una mano y exigir que los pieles verdes se suicidaran ahora, ¿o sí? Por Dios, Thresh podría hacerlo. Le era profundamente leal, incluso a los de su propia especie, y con gusto se cortaría la garganta si él diera la orden. La sola idea lo perturbaba profundamente. El resto, sin duda, se negaría y se rebelaría, y él los habría reprimido duramente para evitar que sus filas se extendieran. No quería matarlos. Habían sido sus enemigos una vez, y habrían destrozado Nuceria si no lo hubiera controlado, pero a pesar de todas sus rarezas y locuras, simplemente no se atrevía a acabar con ellos. Al menos, no sin una buena razón. Además, les había dado un buen uso contra Colchis, ¿no? Se habían lanzado a la batalla contra una fuerza 10 veces mayor y habían ganado. Si eso no demostraba su habilidad, no sabía qué lo haría. Mientras siguiera apuntándolos a sus enemigos, todo saldría bien tarde o temprano, ¿no? Claro, ¿a quién engañaba? Les había cogido cariño a esos cabrones verdes. ¿Me estoy volviendo nativo? ¿Es eso común aquí? La cabeza de Klaus se movió sobre su cinturón. Oye, tú. Lo miró con el ceño fruncido. ¿Tienes algo que decir? Ninguna respuesta. Si el viejo jefe de guerra estaba volviendo a la vida poco a poco, lo hacía despacio. Aunque podría ser curioso, tener una cabeza parlante. Probablemente lo contaría en voz alta cuando volviera en sí. Golpear. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Thresh golpear a Tuerto en la cabeza con una silla, ante lo cual el orco más grande la agarró por la nuca, la atrajo hacia sí y le dio un cabezazo. Eso dio inicio a una pelea de golpes entre ambos, con voces alzadas y maldiciones furiosas. Casi estuvo tentado de dejarlo continuar, aunque solo fuera para ver quién ganaba. El pensamiento le hizo cerrar los ojos brevemente mientras sacudía la cabeza, haciendo que su flequillo se balanceara. No, Naruto. Mal Naruto. No te dejes llevar por tus deseos más oscuros, Naruto. ¿Qué diría Isa? Además, ¿querría ella este mundo? Tenía muy poca utilidad, pero la había visto terraformar Nuceria. Oye. Gruñó de repente Tuerto, exigiendo su atención. No, el diente no. Está bien, niños. Naruto abrió los ojos y, levantando la mano, dijo contemporizando. Ya basta. A su orden, la violencia cesó en seco. Aún así, le desconcertó bastante encontrar a Thresh sentado sobre los hombros de un ojo, forcejeando con la cabeza de su pariente para arrebatársela con los colmillos. En cuanto la miró, ella saltó del lomo de su compañera orca, se sacudió las faldas y reanudó sus tareas de limpieza. Al menos eso satisfizo su curiosidad. Vamos, agitó la palma de la mano hacia Wanelle, diviértete un poco. No hizo falta decírselo 2 veces.
El comandante sonrió y regresó pisando fuerte por donde había venido. Su partida le dio tiempo para pensar, planificar y trazar su próximo movimiento. Nunca había sido muy bueno en eso, en toda esa cuestión de la estrategia. Angron se llevaba bien con Magnus por proyección, y Lorgar era un buen muchacho, así que estaba seguro de que los tres se llevarían de maravilla. Isa lo vigilaría hasta su regreso, y Magnus probablemente estaba volviendo loco al pobre paladín con todas sus preguntas, pero estaba seguro de que ella los tenía bien controlados. La extrañaba. El sonido de su voz, sus ojos brillantes, su mano en la suya, cómo se le movían las orejas cuando la sorprendía, y, oh, Dios, su sonrisa y su risa. ¿Así era como se sentía estar enamorado? Kurama rió entre dientes. Abajo, muchacho. Pronto la verás de nuevo. Y a todos sus parientes, ¿recuerdas? La cabeza de Naruto volvió a caer sobre el escritorio. Por favor, no me lo recuerdes, ojalá no hubieran llegado todavía. Aún así, la mayoría de sus preocupaciones fueron resueltas. La mayoría, pero no todas. Ojalá Lorgar dejara de tratarlo como a un dios. Era preocupante, pero probablemente no un gran problema. Después de todo, no era como si hubiera fundado una religión para él ni nada parecido, ¿verdad? Dejando a un lado las preocupaciones familiares y el ejército aparentemente infinito, su estancia en Colchis pronto llegaría a su fin. Habían dedicado bastante tiempo a erradicar cualquier rastro del caos en este mundo, y aunque el emperador no se había dignado a abandonar su nave insignia, enviar tropas, supervisar la limpieza, ni hacer prácticamente nada, podía afirmar con seguridad que este mundo estaba prácticamente limpio. Y aún así no hubo respuesta por su parte. Golden Bastard estaba tramando algo otra vez, tramando sus planes. Tardíamente, se dio cuenta de que esta era una oportunidad perfecta para que Bigge se volviera contra él, lo abandonara en este mundo y lo dejara pudrirse. Después de todo, no tenía naves propias ni forma de salir del planeta. Bueno, podía entrar en órbita y sobrevivir al vacío espacial gracias a la capa de chakra de Kurama, pero incluso con ella no tenía forma de viajar entre planetas. Además, sus aliados actuales permanecerían en el planeta, incapaces de ayudarlo. Otro asunto que investigar. Sin embargo, a pesar de los temores iniciales de traición, ninguno llegó. Por alguna razón, el hombre dorado le permitió continuar su campaña en Colchis sin impedimentos, y pudo sentir la nave en órbita. Diablos. Podía ver la maldita cosa cada vez que miraba al cielo. El bucéfalo no se había ido. Por lo tanto, Bigge seguía ahí arriba, esperando algo. No estaba muy seguro de qué. ¿Lo estaría observando? Intentando comprender sus tácticas. Ja. Si así fuera, se decepcionaría. Realmente no tenía nada más allá de aplastar al malo y salvar inocentes. A pesar de su hastiado pasado, a veces seguía siendo sincero y hacía lo que creía correcto. Así de simple. Claro, eso podría meterlo en problemas más adelante, pero simplemente no conocía otra forma de vivir. Antes de que pudiera reflexionar sobre ese pensamiento aleccionador, la puerta de la tienda se abrió justo delante de él, dejando entrar a un nuevo participante. Padre, ¿tienes un momento? Para él. Siempre. Hola, Lorgar, dijo con una extraña sonrisa. ¿Te estás adaptando bien? El niño, en espíritu, aunque no necesariamente en cuerpo, asintió una vez e hizo una profunda reverencia. Por tu voluntad. No, nada de eso. Alzó su placa de datos, blandiéndola como una espada poderosa. Sin reverencias. El atisbo de una sonrisa se dibujó en el rostro de Lorgar mientras se enderezaba. Como digas, padre. Uruk. Todavía no me acostumbro a eso. Lorgar había crecido desde la última vez que lo vio. Cada día parecía más. A los orcos les caía bien, lo cual ya era sorprendente, pero este hijo del emperador contrastaba marcadamente con Angron, no solo por su calva, sino por el porte que irradiaba. Angron era empático, sí, pero también un guerrero. Lorgar le parecía más bien hablador, ¿sabes? Alguien con labia que, a la mínima oportunidad, podía convencerte fácilmente. Él debería saberlo. Convencer a la gente era su especialidad. Al fin y al cabo, lo semejante se reconocía. Dicho esto, su nuevo hijo casi parecía un primarca de verdad, ataviado con una armadura severa que haría llorar a un orco. Una armadura de verdad, no los pedazos destrozados y retorcidos con garras que les gustaban llevar, sino una auténtica servoarmadura gris ceniza. Vieja y anticuada quizá, pero aún funcionaba. La habían desenterrado de una de las bóvedas inferiores de la ciudad y, tras asegurarse de que no estuviera contaminada por el caos ni ninguna otra podredumbre inmunda, se la había regalado.
Con el tiempo se le quedaría pequeña, claro, pero por ahora, le serviría. Lo enorgullecía, y lo hacía. ¿Y entonces? Ladeó la cabeza, sin intentar disimular su sonrisa. ¿Por qué entraste aquí de repente? El rostro del joven se iluminó. He reclutado nuevos seguidores para nuestra causa. No. Para bien o para mal, había en Colquida quienes no se adherían a la locura del caos, por muy pocos que fueran. Otros se habían unido a su causa tras ver su ciudad saqueada y comprender lo que les aguardaba. Algunos incluso eran sinceros en su deseo de expiar los errores de sus compañeros. Los insinceros, aquellos que él percibía como mentirosos, charlatanes, estafadores, fueron destrozados por los orcos. Se preguntó si debería sentirse mal por eso. Dejar la muerte en manos de sus muchachos, en lugar de ensuciarse las manos. Aquí estaba, delegando la muerte a los desleales, porque tenía un planeta que conquistar. No tenía tiempo para cortar cabezas ni romper dientes él mismo. La ironía no pasó inadvertida para él. Naruto frunció el ceño mientras se preguntaba si estos recién llegados eran sinceros o no. Con reclutas, te refieres a que eligieron estar aquí, ¿verdad? No los obligaste. No les hice daño, no, dijo su hijo, sacudiendo la cabeza, aún radiante. Vinieron por voluntad propia. Les he mostrado tu luz, oh, señor. No pudo disimular su mueca. Por favor, no me llames así. Perdóname, padre. Estaba demasiado ansioso. Bueno, quizá todo esto de la religión sea un problema después de todo. No para mí, sino para establecer algunas reglas básicas. Solo asegúrate de tratarlos bien y de que estén bien alimentados, murmuró en voz baja. Preferiblemente con ramen si este planeta lo tiene. Ahora era el turno del Lorgar de parpadear e inclinar la cabeza. ¿Qué es el ramen, por favor? Un músculo saltó en la mandíbula de Naruto, latiendo junto a una vena en su sien. Estás bromeando. No lo soy, dijo, inclinando la cabeza. Por desgracia, nunca he probado un plato así. Esto fue una locura. Herejía. Sacrilegio. Blasfemia de primer orden. Una reverencia más profunda siguió a la primera. Por favor, absuélveme de mi ignorancia. Oh, muchacho, indignado como estaba, Naruto no pudo evitar soltar una divagación. Bueno, ante todo, el ramen es la comida más gloriosa que jamás haya existido y para prepararlo se necesitan varios ingredientes, pero lo más importante, un tazón y. Espera. ¿Estás anotando esto? Lorgar levantó la vista de sus garabatos, agarrando una placa de datos en una mano. ¿Hay algún problema? Bueno, por 1 centavo, por 1 libra, al diablo con eso. Bien. Se desplomó tras su escritorio con un suspiro. Ante todo, el ramen es la comida de los dioses, y no voy a permitir que nadie te diga lo contrario. Ahora bien, para hacer ramen se necesita algo llamado fideos, y para hacerlos se necesita trigo, harina, agua y, por lo general, huevos, sin mencionar, una repentina llamarada solar contra sus sentidos hizo que se desprendiera. Vaya. Parecía que el emperador por fin se había dignado honrarlos con su presencia. Bien. Tenía una cuenta pendiente con él. Mantén ese pensamiento, necesito reunirme con tu viejo. Lorgar se desplomó, entristecido por la idea de su ausencia. Ya veo, maldita sea. No me mires así. Toma, te daré un clon de sombra para que te enseñe la receta, pero luego tienes que conocer a Bige, ¿entendido? Comprendido. Qué fáciles de sobornar son estos primarcas. Dejando un clon de sombra para continuar su relato, salió de la tienda con los puños apretados a los costados. 0. Naruto no estaba divertido. En realidad, el emperador disfrutaba un poco de la incomodidad del joven. Demostraba que, independientemente de su fuerza y velocidad, podía ser sorprendido. No actuaba con lógica, como la mayoría de los comandantes, sino con emoción. Sentimiento. Malcador probablemente comentaría sobre tal debilidad una vez que regresaran a Terra. Incluso sugeriría que usaran dicho sentimiento en su contra. Eso sería un error. Tales emociones eran precisamente lo que hacía que Naruto fuera tan útil para él. ¿Sabías que Lorgar me adoraría, verdad? Su aliado le plantó el puño en la cadera y lo fulminó con la mirada. Por eso no has abandonado tu nave hasta ahora. El emperador simplemente sonrió, complacido de que sus intenciones fueran confirmadas. Lo sospechaba, pero no estaba del todo seguro. Naruto no lo toleraba. Todas y mierdas. Se clavó un dedo en su peto. ¿Intentas convertirme en una religión? Él decidió no responder a esa pregunta. Basta con decir que es mejor que te adore a ti que a mí.
El guerrero bigotudo alzó los brazos. ¿Por qué? Porque había vislumbrado lo que estaba por venir. Una visión fugaz gracias a su previsión, un fragmento de un futuro posible. Uno en el que astartes luchaban contra astartes y primarcas masacraban a primarcas. Había sido desagradable, como mínimo. No había visto mucho, pero también había visto suficiente. Lo suficiente para saber que era mejor evitarlo. Un mundo en el que este desconcertante chico rubio no existía. Todo empezó con Lord Gary, de igual manera, terminó con su entusiasta hijo. No estaba seguro de cómo, cuándo y por qué ocurrieron tales acontecimientos, solo que ocurrieron. Ni siquiera se trataba de matar a Lord Gary. Si lo fuera, lo habría hecho. Matarlo solo significaba que otro ocuparía su lugar. Pero en el futuro donde Lord Gary adoraba a Naruto, vio la luz. Un imperio que se extendía por las estrellas. Apenas destellos, como el sabor de una fruta tentadora, pero solo por eso era mucho mejor que la grotesca realidad que había visto. Por el bien de la humanidad, se conformó con dejar que el chico tuviera sus ideas erróneas. Estaba cargado con un propósito glorioso, y no permitiría que la humanidad flaqueara, ni aquí, ni ahora, ni cuando estaban tan cerca. En unos pocos miles de años, quizá menos si tan solo los malditos Eldar cooperaran, el imperio de la humanidad prosperaría verdaderamente. No había nada que no daría por ese objetivo, ningún sacrificio que no haría. Por supuesto, no podía decirle nada de esto en voz alta a Naruto. Porque entonces el rubio cabrón podría discrepar con él o, peor aún, encontrar la manera de irse. Y con su ausencia, ese futuro devastador podría hacerse realidad. En cambio, intentó cambiar de tema por completo. Colquida no sirve de mucho. Quería ver tus tácticas. En otro mundo muerto, dijo la rubia de ojos azules con una risa socarrona, disgustada por el cambio de conversación. ¿Fue todo lo que esperabas? No todas las palabras son tan estériles como estas, lo corrigió, desviando sutilmente la conversación hacia aguas más seguras. La mayoría rebosan de vida, sea Xenos o no. El dorado se animó un poco al oír eso. Hablando de estéril, la semana casi termina. Tienes que llevarme de vuelta a Nucería. Hizo una breve mueca antes de reprimirla. Por tu bruja Eldar. Naruto se dio cuenta. Oye. Vi eso. Para ser franco, prefiero llevarte a Terra. Naruto se plantó, cruzó los brazos y levantó la barbilla. Me diste tu palabra. Era realmente leal a Isa, ¿verdad? Peor aún, parecía dispuesto a luchar y morir en su colina, si fuera necesario. Tendría que luchar contra él, obligarlo a obedecer, llevarlo a la nave y, de igual manera, contenerlo durante el viaje de regreso. Eso sería difícil en cualquier otra circunstancia, pero mientras navegaban por la disformidad, un solo lapsus bastaría. Una brecha momentánea los catapultaría al Inmaterium. Asimismo, huir ahora significaría recuperar a Lord Gary, pero abandonar a Angron en manos de esa mujer Eldar. Inaceptable. Él cedió con un suspiro, dejando caer los hombros. Así lo hice. Muy bien. Entonces, lo haremos por las malas. El emperador no rezaba a ningún dios ni ser, y nunca lo haría. Aún así, a pesar de su clara falta de fe en un poder superior, rezó para no arrepentirse de esta decisión. En retrospectiva, el emperador no lo haría. Malcador, sin embargo, lo haría. 000. En las profundidades del suelo de Marte, el dragón del vacío, Magladorot, comenzó a moverse. Aunque ella no estaba completa y era solo un fragmento, pues él la había sellado, aún así ella luchaba contra su prisión. Porque verán, algo la había despertado de su sueño divino. Sintió una presencia. Como una gran estrella ardiente, abriéndose paso a través del vacío. Una gran entidad diferente a todo lo que ella había conocido antes, hacía muchísimo calor. ¿Qué fue esto?